Amén. Saulo, después de 3 años convertido, había estado en Damasco. Por esos años también habíamos visto que estuvo en Arabia un tiempo, pero volvió a Damasco. Y vimos que estuvo en Damasco, se convirtió en el camino a Damasco, estuvo en Damasco unos 3 años, aunque hizo un viaje a Arabia en ese tiempo, pero tuvo que salir de Damasco porque fue perseguido. Y nos dice que entonces Saulo fue a Jerusalén. Nos dice Gálatas 1 que solo estuvo en Jerusalén 15 días. Y la cosa empezó mal en Jerusalén porque nos dice que todos le tenían miedo. Es decir, como era Saulo de Tarso, el que había ido matando a los cristianos y encarcelándolos y asolando la iglesia, nadie quería saber nada de él y los discípulos le tenían miedo. Pero vimos como Bernabé, hijo de consolación, con ese carácter afable, ese carácter sin prejuicios que tenía Bernabé hizo de puente y sirvió para que Saulo pudiera ser introducido en la iglesia, ser presentado a los cristianos y ser introducido a los apóstoles también. Aunque en realidad nos dice Gálatas 1 que había pues 2 de los apóstoles, representantes de los apóstoles, que eran Pedro y luego Jacobo. Jacobo no era de los 12, pero era un representante de los apóstoles allí. Seguramente los otros apóstoles se hallaban ministrando por todo lo que es Judea o por todo lo que es Israel, porque habría muchas iglesias que sabemos que se habían formado. Ahora, ¿qué hizo Saulo en esos 15 días que estuvo en Jerusalén? Sabemos que estuvo con Pedro, pero ¿qué hizo con Pedro? ¿Hablar simplemente del tiempo? ¿Hablar de cualquier cosa? No. Saulo, sabemos el carácter que tenía, sabemos cómo era Saulo, y nos dice el texto en el versículo 28 que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y la palabra ahí también puede decir se movía libremente. Es decir, que visto también el denuedo de Saulo, también los apóstoles, viendo cómo Dios le había llamado, le dieron libertad para que fuera y predicara la palabra y estuviera, como dice ahí, entrando y saliendo, hablando con valentía, moviéndose libremente por Jerusalén, hablando por Cristo. Especialmente y debido a su conocimiento y a su erudición, comenzó a debatir con los judíos helenistas o los judíos griegos. Por eso cuando dice ahí los griegos, no es que fueran gentiles. Es lo mismo que se utiliza en Hechos 6 cuando habla de Esteban. Eran los judíos que habían nacido fuera, que eran mucho más celosos, mucho más de empezar debates y discusiones, y esos judíos griegos o judíos que habían nacido fuera, helenistas, son con los que Saulo, igual que había hecho Esteban, comenzó a tener discusiones. Esta labor la empezó Esteban y la continúa aquí Saulo. Pero claro, debido a la naturaleza también impetuosa de Pablo, no se iba a quedar callado, así que 15 días fueron solamente, pero esos 15 días le dieron para mucho. Ahora, Saulo había pensado que el lugar donde más le podía utilizar Dios era en Jerusalén. Como vimos la semana pasada un poco, él había sido allí instruido a los pies de Gamaliel, había sido un peso pesado en el concilio, había sido el que más destacaba en contra del cristianismo, en contra de los discípulos de Jesús, pero ahora Cristo había cambiado radicalmente su vida, entonces Saulo pensaba, aquí me van a escuchar, porque me conocían de antes y ahora van a ver el cambio y me van a escuchar, y esto seguro que les tiene que llevar al arrepentimiento. Pero solo unos días después, estos judíos griegos, se nos dice que al disputar con los griegos, versículo 29, procuraban matarle. Es decir, al ver estos judíos helenistas o griegos que no podían rebatirle a Saulo con palabras, que Saulo iba al Antiguo Testamento y les demostraba que Jesús era el Cristo, que iba al Antiguo Testamento y les decía que Jesús no solamente es el Mesías, pero Jesús es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Al Saulo demostrarles todas estas cosas, ¿qué pasa cuando no pueden rebatirle con palabras? Pues que van a la otra táctica. Si no puedo ganarte por palabras, pues a la violencia, a matarte, a hacerte desaparecer. Y eso es lo que intentaron estos judíos helenistas o judíos griegos. Le había pasado en Damasco. Cuando vieron que empezaba a hacer esto, pues querían matarle. Y ahora va a Jerusalén y en solo 15 días ya quieren matarle. Y
Igual que ocurrió en Damasco, que fueron los hermanos, los otros discípulos, los cristianos que tuvieron que sacar a Pablo por una canasta, por el muro, aquí otra vez son los cristianos, los hermanos en la fe, los discípulos que acuden al rescate de Saulo. Ahora, viendo un poco estas cosas, quizás, esto puede ser opinión, pero quizás a Saulo le faltaba algo de paciencia. Solo 15 días en Jerusalén y ya lo iban a matar. Su impetuosa forma de presentar el Evangelio, tanto celo tenía que se metía directamente a debatir, a presentar a Cristo, a intentar ir a los judíos del concilio que él conocía. Y aunque él pensaba que su mejor sitio para ministrar era Jerusalén, Dios le mostró que no. Vimos la semana pasada que más tarde Pablo recuerda que tuvo una visión en la que Dios le dice, no te quiero en Jerusalén, vete a los gentiles. Dios lo tenía que sacar de alguna manera de la escena del conflicto para madurarle, para formarle más y que pudiera ser lo útil que iba a ser en el mundo conocido de entonces. Y también para el bien no solamente de él, para preservar su vida, sino también para el bien de los demás en la iglesia. Porque al parecer hasta este tiempo la iglesia no había, ahí en Jerusalén quizá había tenido un poco de paz y fue llegar Saulo y ¡frum! Otra vez empieza a hervir todo. Así que estos hermanos en Jerusalén tomaron una decisión y era que Saulo, muy a su pesar, tenía que ir a otro lugar. Y esto fue confirmado también por la visión que Saulo vio. Saulo debía irse. ¿Y qué mejor tierra que se fuera a la tierra de su familia, a la tierra de sus padres, a la tierra donde Saulo había nacido? Y esa tierra era Tarso de Cilicia, es como se llama. Así que hemos visto a Saulo en Damasco, hemos visto a Saulo en Jerusalén, y ahora solamente el versículo 30 nos dice que cuando los hermanos se enteraron, los hermanos se refiere no a los hermanos carnales, sino a los hermanos en la fe de Saulo, se enteraron que en Jerusalén lo querían matar, pues entonces lo llevaron a Cesarea, es decir, al puerto que había ahí en Cesarea, porque Jerusalén no tiene puerto, no está en la costa, lo llevaron hasta Cesarea, donde está el puerto, y de ahí cogió un barco para irse a Tarso. Ahora, Tarso está ubicada en la actual Turquía, que antes se llamaba Asia Menor. Ahí es donde está Tarso ubicada. En ese tiempo, en el tiempo bíblico, tenía una población de 500.000 habitantes. Eso, para tiempos bíblicos, era muy grande, muy grande. Ahora también es grande, pero era una ciudad muy grande. Y es mencionada bastante en el libro de los Hechos. Había un río que se llama el río Abana. Era una ciudad rodeada de tierras fértiles. Había también justo al lado de la ciudad lo que se llamaban las puertas de Cilicia. Cilicia era la región y Tarso era la capital de la provincia. Y las puertas de Cilicia eran unas puertas por las que todas las caravanas de viajeros, de comerciantes, todos pasaban por ahí. Así que os podéis imaginar la importancia comercial que tenía la ciudad de Tarso. No era cualquier ciudad, era capital de provincia. Incluso era una ciudad con muchos privilegios. Uno de ellos era que si tú nacías en esa ciudad, tenías automáticamente la ciudadanía romana. Y eso era un privilegio tremendo en esa época. Cuando tenías la ciudadanía romana, tenías muchos derechos, por así decirlo, tenías bastantes beneficios por tener la ciudadanía romana. Y mucha gente le costaba mucho conseguirla, pero los que nacían en Tarso la tenían por haber nacido ahí. Así que era una ciudad influyente, una ciudad comercial, estratégica, pero más que nada era la ciudad de Saulo, a la que Saulo tenía que volver para hablar allí la palabra. Antes de que Saulo, que es Pablo, empezara sus viajes misioneros de los que hablaremos pues en los siguientes meses, Saulo tenía que ir a los suyos. Saulo tenía que ir a su ciudad. Y esto es un principio muy importante en la palabra de Dios. ¿Os acordáis de ese endemoniado gadareno que Cristo salvó? Cristo cruzó el lago de Genesaret con sus discípulos y fueron a la ciudad que se llamaba Gadara. Pero antes de llegar salió un endemoniado
y Dios y Cristo lo sana. Y al final de todo, pues sabéis que también los demonios van a los cerdos se caen por el acantilado, mueren todos, conocéis la historia. Pero al final de todo, el endemoniado va a Jesús, porque Jesús la gente de Gadara sale y le dice: Jesús, vete, no te queremos aquí, quizá por temor, quizá porque habían perdido 2000 cerdos, fuera por lo que sea, la gente tira a Jesús, lo echa, y el endemoniado le dice a Jesús: Señor, quiero ir contigo, llévame contigo, quiero aprender más de ti, quiero estar contigo. Y Jesús le dice en Marcos 5, versículo 19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, en esa zona de su ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y es importantísimo que cualquier creyente, pero cuanto más un nuevo creyente, pase por ahí, pase por hablarle a los suyos. ¿Has conocido a Cristo como Señor y Salvador? Pues díselo a los tuyos, díselo a tu familia. ¿Has encontrado en los hermanos de la iglesia una nueva familia espiritual? Pues díselo a los tuyos lo que has encontrado. ¿Has sido transformado por Cristo, por la gracia de Dios? Cuéntaselo a los tuyos. Y de alguna manera esto sucede en la vida del cristiano de forma natural, y debe suceder de forma natural, y muchos lo primero que han hecho cuando el Señor les había salvado es, con el gozo que tenían, ir a su padre, ir a su madre, ir a su hermano, ir a su hermana, ir a sus amigos, decir: he encontrado a Cristo. Es lo que hizo Andrés, el hermano de Pedro. Había encontrado a Cristo y directamente fue a su hermano Pedro y le dijo: he encontrado al Mesías. Directamente. ¿Por qué? Porque había conocido a Cristo. Y debería ser natural. Ahora, algunos quizá ha ocurrido de forma más natural, otros puede que les cueste un poco más, pero es algo que el cristiano debe hacer: contarle a los suyos lo que Cristo ha hecho. En mi experiencia en el Señor, me he encontrado con unos casos tristes, por no llamarlos sospechosos, de personas que comienzan a venir a la iglesia, entran por las puertas, oyen el Evangelio, profesan que se han convertido, incluso se bautizan, y dentro de la iglesia, en las paredes de la iglesia, son los más cristianos que existen. Se memorizan los versículos, no faltan a ningún culto, están incluso para los estudios, para las escuelas dominicales, para el instituto bíblico, incluso dicen: yo creo que a lo mejor el Señor quiere que yo sea pastor. Y están ahí en todo, y muchos dicen: pero qué buen cristiano, pero qué cambio, Y cuando hablas de su familia, desgraciadamente, o de sus amigos, no les he dicho nada. Y quizás esta persona lleva años en la fe, pero ¿tus padres no saben? No les he dicho nada. ¿Y tus hermanos o tu familia? No, nada. ¿Y tus amigos? No saben nada. No les ha hablado, ni les ha hablado de su nueva fe, de su relación con Cristo, de su transformación. Incluso nunca los ha invitado a un culto. A mí personalmente me da que pensar si de verdad ha habido un cambio en la vida, si esa persona no desea, ni a los más cercanos por sangre que ha tenido, no desea hablarles, no desea expresarles o comunicarles lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuando Cristo dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo primero en Jerusalén, es decir, lo más cercano, después en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Cristo dijo eso refiriéndose a lo que iba a ocurrir, de cómo tenían que ser testigos y hablar en estas ciudades. Pero, de alguna manera, aplicando eso a otras áreas de la vida, también debería ser como nosotros hablamos. Los primeros que deberían escucharnos a nosotros, hablar el Evangelio, ¿quién debería ser? Pues los que están más cercanos a nosotros. Nuestra familia más cercana debería haber escuchado de nuestra boca que conocemos a Cristo, que Él nos ha cambiado. Tu Jerusalén, si lo puedes llamar así, es lo primero a los que les debes hablar. Saulo tenía que ir a Tarso,
Este joven fariseo celoso y orgulloso que salió de allí para formarse y ser instruido en Jerusalén a los pies de Gamaliel, ahora volvía. Volvía no como un fariseo orgulloso y celoso por la ley, ahora volvía como un seguidor de Cristo humilde. Y eso era un gran cambio. Eso era un gran cambio. Ahora, es verdad que a veces la familia cercana o lejana cuesta hablarles. A veces lo hemos intentado, han ignorado o rechazado y nos da temor de incomodar. Y a veces necesitamos mucho tacto, mucha sabiduría para saber cómo hablar, pero no debemos tener temor. Debemos hablar una palabra por Cristo. Y no solo eso, también debemos vivir esa vida delante de ellos. Ellos son los que ven nuestra vida. Que nos vean leer la palabra, que nos vean orar antes de las comidas, que nos escuchen decir, no, los domingos yo no puedo, los domingos yo voy a la iglesia para adorar al Señor allí. ¿Cómo? ¿Qué haces tú los domingos? Nos deben escuchar y entonces eso nos dará oportunidad también para hablar a los nuestros, a nuestra Jerusalén, si se puede decir así, para hablarles de Cristo. Saulo volvió a Tarso. Ahora, seguramente no predicó solamente en la ciudad de Tarso, porque en el capítulo 15 de Hechos, versículo 23, vemos que en la zona de Cilicia entera había iglesias. Así que allí seguramente estuvo Saulo, quizá unos años, llevando el evangelio a los suyos, hasta que después vamos a leer, ya en unos meses veremos en el capítulo 13 cómo Bernabé va a Tarso y lo llama para que vaya a la iglesia de Antioquía a instruir allí a más discípulos. Pero Saulo tenía que pasar ese tiempo en Tarso. Tenía que salir de aquello que pensaba que era el ministerio que el Señor tenía para él. Dios lo saca de ahí, para un ministerio que incluso ni tenemos registrado, un ministerio más anónimo, más que no mucha gente se enterara, allí en los suyos, allí en su ciudad, pero predicando el evangelio fielmente. Y llegamos al último versículo que estábamos estudiando, el versículo 31, y solo quiero hacer un par de comentarios, o quizá más de un par, quizá 2 o 3 comentarios de este versículo. Aquí vemos un resumen final. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lucas, en el libro de Hechos, hace este tipo de resúmenes. Y suele ser cuando va a pasar de un tema a otro, hace un resumen de cómo está la iglesia en general. En Hechos 2, 42 vemos que lo hace y nos da un resumen ahí de cómo estaba la iglesia. También en Hechos 5 creo que hemos leído de algunos de estos resúmenes también. Hechos 5, 12 nos da estos resúmenes a lo largo del libro de Hechos. Ahora, aunque la Reina Valera usa la palabra iglesias en el versículo 31, la mayoría de traducciones usa la palabra en singular iglesia. Y cambia un poco cuando tú piensas que dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Pero sea en singular o en plural, vemos que cuando Lucas nos está dando este resumen, está hablando del conjunto de iglesias locales que forman la iglesia de Cristo. Y vemos que no funcionaban cada una a su bola. Vemos que había una interdependencia de unas iglesias a otras. Todas eran edificadas, todas iban conjuntamente, porque en realidad son una iglesia. Y aquí estaba bien esto reflejado. Y creo que más que nada con la traducción de la iglesia nos hace darnos cuenta de que Dios tiene un plan para su iglesia y que no debemos estar pensando solo de manera incluso quizá egoísta o individual de nuestra iglesia local, a ver cómo va nuestra iglesia local. Aquí hay un buen argumento para darnos cuenta de cómo debe ser incluso el gobierno de la iglesia de Cristo, que no cada iglesia local va independiente, cada iglesia local a su bola, sino que cada iglesia es dependiente las unas de las otras, creciendo juntas, ayudándose juntas, exhortándose juntas, vigilándose juntas, teniendo paz, como aquí dice, juntas, siendo edificadas juntas. No nos dice, y la iglesia de Judea iba muy mal, pero la de Galilea iba bien y la de Samaria iba peor. No, habla en general. Las iglesias se edificaban juntas. Y eso es lo que hay, me acuerdo de predicar en cuanto a esto unos años, pero eso es lo que hay en un gobierno presbiteriano.
un gobierno presbiteriano, que es lo que creemos y lo que enseñamos en nuestra iglesia, y aunque por ahora no somos parte de ningún presbiterio, pero sería nuestro deseo, para así no funcionar autónomamente. Tenemos un grupo de iglesias, aunque no es un presbiterio, en Fiere, y lo veremos más cuando veamos el capítulo 15 de Hechos, cómo las iglesias funcionaban de manera conjunta. No era una iglesia de yo me lo guiso y yo me lo como y en esta iglesia hacemos lo que nosotros queramos y ya está, sino que funcionaban de manera conjunta. En Hechos 15 se ve claramente eso. Había un problema doctrinal en la iglesia de Antioquía, pero vemos que era un problema en otras iglesias también. ¿Y qué hacen? Muchos hermanos se reúnen en Jerusalén, vienen hermanos de distintas iglesias en Jerusalén, se decide en Jerusalén lo que debía de hacerse en cuanto a este problema doctrinal, que había una herejía allí, se corrige y la resolución y la respuesta a este problema doctrinal era vinculante para las iglesias. Y creo que esto también nos hace ver que debemos tener la misma perspectiva que tenía Lucas. No una perspectiva local o pequeña de a ver cómo va mi iglesia. A mí solo me importa cómo va mi iglesia. Si mi iglesia va mal, no me importa que las otras vayan bien. La mía va mal. O si mi iglesia no crece mucho, no me importa que las otras... No. Debemos tener una perspectiva amplia. Si una iglesia en Alcorcón, en Aranjuez, en Sevilla, en Málaga, en Mataró, en Alicante, si una iglesia, almas se están salvando, nos gozamos, porque somos una iglesia de Cristo. No tenemos que tener esa perspectiva tan local o a veces pequeña. Nuestro interés es que la iglesia de Cristo crezca. Aquí sí, por supuesto que amamos más este lugar de la Sierra de Segura, pero que crezca en todo el mundo y nos gozamos cuando oímos que crece en China, que en China hay más cristianos que en muchos países juntos. Nos gozamos en eso. Y Lucas aquí nos muestra que la iglesia crecía conjuntamente. Ahora, es interesante también que dice que era edificada. Justo después de que Saulo es quitado de alguna manera del centro de la olla que estaba hirviendo, la olla se va calmando. Porque Saulo, por quien era, por su pasado, pues era como la mecha que encendía todo, el combustible que encendía todo, y en este tiempo tuvo que ser quitado para seguir esparciendo el Evangelio, pero en otro lugar, y fue una decisión sabia de la Iglesia. Y sabes que muchas veces eso ha pasado incluso con grandes hombres de Dios. Me acuerdo de Roberto Murray McCheyne, en su iglesia en Escocia, hubo un gran avivamiento. Él oraba y oraba por avivamiento y él se puso muy enfermo y tuvo que hacer un viaje que le recomendaron por el norte de África y llegó incluso a Israel para recuperarse de su enfermedad, y justo en los meses que él estaba fuera, el avivamiento llegó a su iglesia. Y él era un pastor que Dios usó grandemente, pero Dios quiso que llegara al avivamiento cuando él estaba fuera. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar seguro. Y Dios hace las cosas para que siempre el que se lleve la gloria sea Él y no los hombres. Y muchas veces ocurre que cuando grandes hombres son usados por Dios, la gente, en vez de poner los ojos en Dios que los usa, pone los ojos en los hombres que usa Dios. Y eso es un gran error. Así que también creo por esa razón Saulo fue sacado un poco del centro de lo que estaba ocurriendo aquí, y las iglesias comenzaron o estuvieron creciendo y teniendo paz. También sabemos por la historia que en esos años hubo bastantes cambios en Jerusalén. Cambiaron al sumo sacerdote, cambiaron a Pilato por otro. Entonces estos cambios también ayudaron a la paz que hubo en estas iglesias. Y lo que me encanta también es ver cómo crecieron estas iglesias. Nos decía que andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hace unos años hice una serie sobre el temor de Dios. Si quieres estudiar un poco más el tema, pues puedes ver esos sermones. Pero tenemos que entender que el temor del Señor es necesario. Necesitamos temer a Dios. Necesitamos temer a Dios. Tanto el Dios del Antiguo Testamento como el Dios del Nuevo Testamento debe ser temido. En el capítulo 5 nos dice que cuando Ananías y Zafira fueron juzgados, hubo un gran temor en la iglesia. Así que debemos
temer a Dios. A veces, y creo que en la iglesia actual, en la iglesia evangélica actual, muchas veces se ha perdido ese temor reverente al acercarnos a Dios. Y muchas veces gente utiliza el perdón y el amor de Dios o la gracia de Dios como una excusa para una actitud irreverente, una actitud incluso de libertinaje. A veces he visto vidas de supuestos cristianos que la gracia de Dios se convierte en libertinaje. No pasa nada con este pecado, no pasa nada con el otro pecado, no pasa nada que yo viva con mi pareja, porque Dios es amor, Él me comprende y me acepta tal como soy. Dios no me juzga, Él nunca me condena. Yo puedo hacer lo que yo pienso que está bien y Dios lo acepta. Eso no es temor de Dios. Él ha prometido que estará conmigo siempre, así que no importa lo que yo haga, Él siempre estará allí a mi lado para afirmarme y animarme. No te va a afirmar y animar en el pecado. Dios nunca ha prometido eso. El otro día incluso veía a un predicador que se subía al púlpito con una taza de café, se subía al púlpito solamente para contar chistes, para hacer la gracia, para ponerse a tirarse al suelo, hacer esto, hacer lo otro. Eso no es reverencia, eso no es temor de Dios. Y si aquellos que tienen que predicar la palabra de Dios fielmente muestran ese tipo de actitud, cuanto más los que están escuchando. Nuestro Dios es eterno, infinito, inmutable. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Nuestro Dios dice el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento que la gente dice, no, el Nuevo Testamento es todo amor. Y bueno, el Nuevo Testamento dice que Dios es fuego consumidor, que horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Así que es un Dios que debe ser temido. Y la iglesia aquí, ¿cómo crecía? Andando en el temor del Señor. Igual que Proverbios, decía Salomón, andad en el temor del Señor. No ha cambiado Dios, es inmutable. Lo sigue diciendo ahora Hechos. Y claro que Dios recibe pecadores, pero cuando recibe a esos pecadores, como a la mujer adúltera le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Debe haber una vida de santidad, una vida andando en el temor de Dios. Pero ese temor no es para toda la vida ir con miedo de Dios, no me puedo acercar a Él. No, no, no. Es un temor de Dios que va con el amor y el consuelo del Espíritu. La palabra fortalecidas, mejor traducida sería la palabra confortadas. Así que las iglesias se acrecentaban o se multiplicaban confortadas, consoladas por el Espíritu Santo, que lo llamamos el Consolador, quien nos consuela, quien nos conforta, quien nos ayuda. La palabra ahí fortalecidas es paraclesis, parecida también a la palabra paracleto, que es una palabra que se le da al Espíritu Santo, que significa el que viene y está a tu lado. El que viene y está a tu lado. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Viene y está con nosotros, animándonos, fortaleciéndonos. Y las iglesias iban en el temor del Señor y en el consuelo del Señor. Eso es como andaban. No es un temor que te hace siempre estar temblando de, ay, que me va a caer un rayo, ay, que me va a caer un rayo, como haga algo que no... no es ese temor de esclavo, es un temor de un hijo. Y justo os decía antes que el otro día estábamos viendo las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, con mis hijos, y no sé si habéis visto la película, fue escrita por un hombre que era cristiano, y hay algunas ilustraciones en la película que pueden ser de ayuda. Y hay un león, que es como el rey de este mundo fantástico de Narnia. Y cuando vas viendo un poco lo que va ocurriendo en la película, pues el león representa a Dios o a Cristo. Y cuando estos niños van a conocer al león, le preguntan a un castor que hay ahí, le preguntan, ¿es peligroso, Aslan? Y el castor le dice, ¿peligroso? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno, es el rey. Y eso es, y en otras partes de la película muestran ese león fuerte y temible, pero bueno y amoroso. Y es una ilustración de cómo es nuestro Dios. ¿Es temible? ¿Es terrible? Por una parte, sí, pero es amoroso y bondadoso y cercano también. Así que creo que es una buena ilustración para que entendamos más de ese temor del Señor y ese consuelo del Señor, en la que esta iglesia primitiva anduvo en este temor y este amor y este consuelo, y entonces fueron fortalecidas y fueron creciendo. Vamos a orar y que quiera el Señor y que el Señor nos conceda que podamos acrecentarnos
como dice ahí, multiplicarnos, tener esta paz y crecer en el temor del Señor y en el consuelo y la ayuda del Señor. Vamos